Vaya cómo se ha sufrido para pasar a cuartos de final en el torneo de Doha. Ha tenido Alcaraz que sacar su mejor repertorio de golpes. Ya sabéis que tenéis el análisis del por qué remontó Carlitos Alcaraz a Khachanov en los cuartos de final. Aquí arriba os lo dejamos. Y hablamos ya del partido de semifinales. Este viernes, no antes de las 5:30 de la tarde, hora peninsular española, se va a enfrentar a un jugador que ya conoce tremendamente bien Carlitos. Se ha enfrentado 5 ocasiones. Le ha ganado Rublev en una. Fue en Madrid, hace ya un par de temporadas. Pero siempre que se han enfrentado, Wimbledon, Cincinnati, siempre son partidos donde Rublev tiene sus opciones, sabe jugar al tenis que le puede hacer daño a Carlos, tiene una derecha descomunal. Es verdad que Carlos sabe encontrarle muy bien las cosquillas, ahora veremos las claves para Carlos, pero no va a ser un partido fácil, ¿no, amigo Magic? Los últimos partidos entre ellos han sido muy parejos, de muy poco margen de error. Rublev le ganó y le robó el primer set en Wimbledon y por un momento nos hizo saltar un poco las alarmas. Luego Carlos tiró de variedad para dar la vuelta al partido. El último duelo entre ambos en Cincinnati fue un bombardeo total, sobre todo de puntos cortos con el saque, en el que aguantase mejor a nivel mental los momentos complicados se lo llevaba. Ese fue Carlos. Quizás Rublev necesita un guión más como el de Madrid, ¿no? De ir por debajo del marcador, darle la vuelta, venirse un poquito arriba y que Carlos bajase un poquito la motivación en el pistón conforme avanzaba el partido. Pero al final son dos jugadores capaces de destrozar la pelota. Rublev ya sabemos cuál es su tenis, de hecho esa es su gran virtud y su debilidad, que su plan A es espectacular, pero carece quizás de las variantes de cara a un plan B para dar la vuelta a partidos o a rivales que, digamos, le encuentran las cosquillas a su plan A. De todos modos, partido de alto nivel, viene haciendo un muy buen torneo el ruso, derrotando fácil a Tsitsipas en cuartos, y Carlos va a tener que subir también un poquito el pistón, ¿no? La motivación quizás, no se puede permitir un inicio tan lento como el que tuvo frente a Khachanov, porque Rublev es un tenista que más o menos está en el mismo molde que Khachanov, pero que tiene quizás golpes más definitivos, tiene una derecha más definitiva, esta sí que alcanza el sobresaliente, no así los golpes en general del ruso, ¿no? De su compatriota. Partidazo igualmente. Para, digamos, poner un poco lo que puede pasar en este partido, vamos a utilizar los datos de Tennis Insights y vamos a comentar lo que pasó. Este partido además es bastante reciente, fue en agosto del año pasado en Cincinnati, también un partido al aire libre. Es verdad que fue un partido malo, no voy a decir malo por parte de los dos, digamos un nivel más bajo de la cuenta, tanto por parte de Carlos como de Rublev. Muchos fallos, aquel día hizo muchísimo calor, recuerdo que los dos estaban sufriendo un poco por eso. Pero aún así se pueden sacar muchas cosas en clara, sobre todo de lo que le puede servir a Rublev, que es lo que vamos a comentar, a analizar en primer lugar, ¿no? Aquel día Rublev estuvo bastante mejor al saque, verdad que al resto es algo que tiene que necesita también un poco el ruso en ese sentido. Pero vamos a un Rublev atacando de manera descomunal, pero si nos vamos a, digamos, cómo es un poco los patrones de juego, vemos que el ruso, amigo Magic, que la clave está un poco en ese dominio del centro que a él le gusta. Tenemos a un Rublev que su golpe favorito es el revés, perdón, la derecha, es una de las mejores derechas que tiene el circuito, seguro, dentro del top 10. Y ese dominio del centro con la derecha, tanto desde el centro, como estáis viendo, que aquí aquel día pues no termina de explotar del todo, sí que 7 de las... Al final es el segundo golpe más repetido del partido, la derecha desde el centro. Tira 27, solamente 7 las pone en posición positiva y 6 en negativa, pero si nos vamos a, fíjate, todo lo que tenemos que bajar para encontrar frecuencias de derechas de Rublev, que todo lo golpeó por delante de la derecha de su drive. Vemos que la derecha cruzada Magic solamente una vez en todo el partido le colocó en una posición ganadora y 6 en posición perdedora. La derecha invertida es así que le funciona, esa sí que la tiene bastante atada. Pero fíjate todo lo que hay que bajar para buscar la derecha paralela, que solamente 3 de ellas le colocó en una posición ganadora. Si Rublev quiere tener una mínima opción contra Carlos, las derechas tienen que ser uno de los patrones más repetidos y sobre todo que las derechas desde el centro y la paralela empieza vamos, a caer verde como si esto fuera una máquina de tragaperras, ¿no? Pues sí, pues sí. Fue un partido aquel de Cincinnati en el que al final hubo tanto punto corto, tanto punto gratis de primero que no se vio mucha pelea desde el fondo y esto penalizó un poco para mí a Rublev, ¿no? Porque necesita Rublev que con el saque esté excepcional a niveles de lo que mostró en Cincinnati, le permita o ganar puntos gratis o plantarse bien en el centro de la pista para tirar la derecha invertida en el segundo golpe y evitar el cuerpo a cuerpo con Alcaraz, que Alcaraz se salga un poco de ahí con los slides, con la variedad, que luego hablaremos por parte de Carlos, y que esa derecha en el centro de la pista aparezca más que la derecha de Carlos. O sea,
Al final es un partido de derechas. Son dos jugadores cuyo patrón principal y más dominante es plantarse en el centro de la pista y mover al rival. Carlos tirando más de efectos, de trayectorias diferentes y de derechas anguladas. Rublev más bien derechas potentes, planas, que vayan como auténticos bombardeos al otro lado, especialmente la invertida, ¿no? Y es verdad que en Cincinnati pues tuvo éxito cuando encontró la derecha en el centro de la pista y algo así tiene que repetir, pero encontrar más la paralela que aquel día y que incluso suba el éxito que tuvo en esa derecha en el centro de la pista, que es verdad que fue su segundo patrón más repetido, pero intentar encontrarlo más y mejor. Quizás ese sea el 10% de diferencia que le lleva a la victoria, cosa que no logró en Cincinnati. Como tenemos esa primera clave, ¿no? Explotar el drive, hacerse fuerte desde ahí, intentar, porque yo creo que le puede competir de tú a Carlos por la zona del drive, es de los pocos, ¿no? que puede hacerlo. La segunda clave, tú lo mencionabas, ¿no? Ese alto porcentaje de primero. Al final Alcaraz también desde el resto es capaz de hacerte mucho daño, pero mantener un alto porcentaje de primero te puede permitir, pues un poco lo que también le ha permitido a Khachanov en el primer set del partido de cuartos, ¿no? Mantener un poco a raya a Carlos y cuando tiene un momento de 30 iguales, un deuce o incluso una bola de break en contra, encontrar un buen primero que te salve de ese tolladero en el que te has metido, ¿no? Hay un problema a veces para Rublev y es que en los momentos importantes pues ya le conocemos, ¿no? Se viene un poquito abajo, esos puntos de presión, deja de creer en su tenis y no muestra las agallas que necesitaría para derrotar a los mejores. También hay que hablar de eso, ¿no? Porque yo creo que es una clave importante. Aún así, para ponerte en esta situación, como tú dices, necesitas mucho primero, necesitas que Carlos... Porque al final Rublev no es un buen restador, o no es uno de los mejores restadores del circuito. Y lo vimos en Cincinnati, que restó por debajo del 6. Entonces, si tú sabes que al saque del rival no suele hacer mucho daño Rublev, no tira restos variados, ¿no? Él solamente cuando tiene segundos y puede invertirse con la derecha suele dominar, pero por lo demás intenta bloquear a veces los restos sin éxito, deja derechas un poco cortas. Pues si tu resto no es una de tus principales fortalezas, con tu saque necesitas puntos cortos, puntos gratis y más contra un tipo como Alcaraz, ¿no? Que constantemente te está amenazando de todas las maneras posibles. Así que esas combinaciones de puntos cortos, ese saque +1, que Rublev a veces es muy peligroso, ¿no? Cuando mete el primero y ya está en el centro de la pista y te golpea con la derecha invertida y te cierra el punto. Por ahí pasan sus opciones, por ahí pasan sus opciones. Y sobre todo dominar ese centro, ¿no? De la pista que mencionamos antes también, hacerse fuerte desde ahí, porque los dos van a querer dominar el punto, sobre todo desde la zona central, y poder hacerse fuerte por ahí, pues puede darle un poco ese beneficio al ruso. Hablamos también de un Carlitos que ha sabido sufrir, que ha sabido aguantar el momento de partido cuando le estaban dando por todos lados, con un Khachanov jugando de 10 prácticamente. Supo sufrir y tirando un poco de ese físico excelso que también él tiene, para que en el tercer set tuviera más piernas que su rival, un Alcaraz que también tiene... Al final son dos jugadores que pueden buscar un poco, digamos, la similitud dentro de cómo llegar al punto. En aquel día, por ejemplo, en Cincinnati, el golpe más repetido, que siempre suele ser normalmente ese revés cruzado. Si nos vamos al resto, vemos a Cara que desde el centro de la pista tiene 12 golpes en posición ganadora por 6 en posición perdedora, comparado con Rublev, que lo veíamos antes, que era 7-6. Fíjate que aquí está muy parejo, pero muy pocos comparado con Carlos, que es prácticamente casi pues, un 50% más. Esto ya, digamos, este punto en favor que tendría Carlitos. Y fíjate que Carlos, el tercer golpe más repetido, Magic, fue esa derecha paralela. Y además, la gran mayoría le colocó en posición ganadora. Al final, como tú decías antes, ¿no? Los dos buscan un poco la vía por ahí, solo que Alcaraz quizás la puede encontrar donde realmente le puede dar un poco ese rédito a Carlos, está aquí, en estos golpes de variación, ¿no? Muchas cosas a analizar de todo esto. El entrar en la derecha desde el centro de la pista, el tema es que Carlos, una vez se coloca ahí, yo creo que tiene más vías, es lo que quería decir, y creo que es cierto, tiene más vías para ganar el punto que Rublev. Rublev es un poco sota, caballo y rey, lanza un misil de derecha y te gano por aplastamiento. Carlos te puede abrir un poquito la pista con un angulito corto, que eso a Rublev le duele mucho, que le desplaces lateralmente y encima tenga que cubrir y mirar un poquito hacia adelante, o te puede tirar una dejadita. 35% de los golpes de Carlos, casi 36% de los golpes de Carlos en el partido contra Cincinnati, contra Rublev, fueron golpes de variación, de variedad, es decir, dejadas, de cortados, globos. Y esto contra Rublev es importantísimo, ¿no? Ya sabemos que el ruso sufre mucho cuando lo atraes a la media pista, sufre mucho cuando le bajan la pelota, es un jugador de una velocidad y de una dirección, y Carlos es uno de los que mejor le castiga eso, ¿no? Importantísimo para ganar este partido, porque además le consigues maniatar un poquito las piernas y hacerle que desgastarse más, que también lo vimos un poco con Khachanov en el tercer set en el día de hoy, y esa variedad
atraer a Rublev a la red, tirar dejadas, la pista está lenta, o sea que Rublev, una vez lo tienes ahí, le puedes tirar el globito, le puedes volver loco, ¿no? Que esto le cuesta mucho al ruso. Y creo que es una de las principales vías, ¿no? Para derrotar a Rublev. Luego, evidentemente, ese dominio de la derecha de la que hablábamos, que Carlos sea capaz también de tirar la paralela, que desde el fondo de la pista tenga varios patrones desde el fondo, tiro la derecha invertida, luego te cambio con la paralela, mantengo al ruso constantemente corriendo detrás de la bola. Eso es muy importante porque esto es una pelea por dominar, una pelea por ganar el centro de la pista. Y si Carlos está ligeramente mejor al saque y encuentra ligeramente más el centro de la pista con la derecha, va a tener el partido a su favor. Luego que, como tú decías, un jugador que desde el resto tampoco, más allá de atacarte mucho los segundos y meterse mucho dentro de pista, no es uno de los 10, 15, 20 mejores del circuito, pues por ahí, si mantiene un alto porcentaje también de primeros, Carlitos tiene que sacar mejor de lo que hizo frente a Khachanov, sacando mejor Sí. que eso. Yo creo que yendo un poco la senda de lo que suele ser Carlos en este último tramo de su carrera, ¿no? Con el servicio. Así que con estos tres ponemos las claves para los dos. Ahora vamos con las predicciones. No acertamos al de Khachanov, ¿eh? No le pusimos sets al No, ruso, se llevó no, uno. ¿Tú le das un set ahora a Rublev? no. Voy a ¿No? apostar por un 2-0 para Carlos. Voy a Sí. apostar porque Carlos levanta, pule, ordena su juego y da un poquito... Puede ser un partido el de cuartos para decir, venga, ya he sufrido, ya he tenido el susto, ya he estado cerca del abismo, ahora me toca levantar el nivel, me toca tirar de saque derecha, complicar a Rublev con esos golpes de paridad. Y fíjate que normalmente, últimamente, los Rublev Alcaraz son muy ajustados. En los últimos 3 ha ganado como mínimo Rublev un set. Pues yo esta vez apuesto por el 2-0, voy a ir un poco a contracorriente. Pues yo te voy a tirar en esta ocasión victoria de Carlos, pero en 3 sets. Creo que se va a llevar un set también el ruso. Va a llegar a cansaite, Carlitos, a la final. Estas son nuestras predicciones. Aquí está nuestro análisis, ya sabéis, el viernes a las 5:30. Aquí tenemos el partido entre Alcaraz y Rublev. Aquí abajo en comentarios tenéis que poner cómo veis este encuentro. Amigos, nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao.